Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Educación de la Universidad Horta Uruguay y de todos los equipos de la universidad y del instituto, bienvenidos a todos. Para nosotros es un enorme placer darle la bienvenida a Joaquín, quien colabora con los programas de maestría y ahora con el programa de doctorado en educación del instituto desde hace ya larga data. No voy a presentar a Joaquín porque ustedes ya lo conocen sus libros, sus artículos. Simplemente dos palabras para enfatizar en la importancia que tiene para quienes tenemos interés en los temas que se relacionan a la investigación educativa y más concretamente a los temas de gestión, la importancia que ha tenido hasta ahora y que va a tener seguramente en el futuro la reflexión que ha hecho Joaquín y el equipo de la Universidad Autónoma de España, de Barcelona, no solamente porque es una reflexión que representa, que involucra una mirada desde lejos y a lo lejos, es decir, es una reflexión que nos ha servido a muchos para identificar cuáles son los desafíos que se plantean en las instituciones educativas en términos de gestión, en términos de gobernanza de los sistemas educativos, sino porque es una reflexión que tiene una mirada a lo lejos, es decir, una reflexión que apoya el análisis sobre y referido a escenarios futuros. De ahí yo creo hoy su conferencia, los retos, nos implica el pensar en los sistemas educativos que tenemos hoy, en los desafíos que se están planteando a nivel de gestión educativa, y quienes están aquí son directores de centros educativos, saben a lo que me estoy refiriendo, y también los retos que tenemos por delante en un país y en una América Latina en donde permanentemente estamos en una tensión de todo lo que nos quedó por hacer en el siglo XX, es decir, la agenda educativa del siglo XX y todo lo que tenemos entre manos en este siglo XXI. Estamos permanentemente en esa gestión entre una agenda pendiente y una agenda emergente. Por eso el pensar en escenarios, en los retos que se avecinan, yo creo que para nosotros es de enorme importancia, y por eso agradecemos los aportes de Joaquín. Y bueno, nuevamente bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a Denise por la presentación. Ya no recuerdo las instituciones que hay presentes, las personas que la representan, pero en cualquier caso sí señalar en primer lugar, dar un caluroso abrazo a los compañeros de la Red AGE. Llevamos más de 5 años trabajando juntos y por lo tanto muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por participar de lo que yo entiendo que es una expresión de la vitalidad que la red tiene en Uruguay, ¿no? Se van haciendo cosas. Decía hace un momento que dentro de esta organización relativamente joven, Uruguay está marcando pautas. Es la primera que ya ha hecho varias jornadas de intercambios, organiza ciclos de conferencias. Por lo tanto, muchas felicidades para ellos y para todos los demás, pues buenas tardes. Bien, en relación al tema que me ocupa, me gustaría de entrada centrar de lo que voy a hablar y de lo que no voy a hablar. Claro, en el contexto de qué son, cómo funcionan las organizaciones educativas, tanto de etapas no universitarias, universitarias o del campo de la educación no formal, se podría hablar mucho. Se podría hablar de la filosofía, se podría hablar de los sistemas organizativos, los modelos, se podría hablar del liderazgo, y de lo que pocas veces se habla es de la gestión, porque la gestión se entiende muchas veces simplemente como algo dirigido a la ejecución. Yo es precisamente de esto de lo que voy a hablar, de lo que no se suele hablar, pero que me parece que es importante, porque puede haber muchas filosofías, puede haber muchos modelos organizativos,
pero si al final hay una gestión ineficiente, el resultado es también pobre. Me parece interesante retomar algunas reflexiones sobre la gestión y retomarlos en un contexto y retomarlos en una situación donde está cambiando sustantivamente la manera de organizar los sistemas escolares y la manera de entender las relaciones de los sistemas escolares con los centros educativos. Durante décadas, en algunos casos durante algún siglo, se ha entendido el sistema educativo como un sistema creado por la sociedad fundamentalmente para educar a los ciudadanos de acuerdo a los criterios del Estado. El Estado es el que organiza la educación, el Estado es el que determina legítimamente, a través de sus representantes, si estamos en una sociedad democrática, que hay que enseñar, cómo hay que enseñar, a quién hay que enseñar, bajo qué modelos hay que enseñar, y las organizaciones educativas se entienden y se han entendido durante décadas como órganos de ejecución, órganos donde se reproduce ese currículum establecido en el conjunto de condiciones establecidas, con los profesores determinados, en los horarios determinados. Bien, este modelo de educación más al servicio del Estado ha ido entrando en crisis en los diferentes países, de tal manera que a medida que las sociedades avanzan como sociedades más abiertas, a medida que las organizaciones se hacen más democráticas, empiezan a surgir las inquietudes más contextuales, empiezan a surgir preocupaciones por la diversidad. Entonces, el modelo de organización del sistema uniformador estándar para un país ya no es tan útil, porque hay que dar respuesta a estas inquietudes de regiones, de zonas o de territorios. Y entonces empieza a aparecer procesos de descentralización. En algunos países más, en otros menos, en otros ni se ha iniciado. Y ese proceso de desconcentración, de descentralización, en algunos contextos se traduce en una cierta autonomía institucional que permita adaptar el currículum a las particularidades de una zona que tiene un idioma propio o de un barrio que tiene un tipo de alumnos determinados. Y es en relación a este contexto al que me voy a referir. Claro, en modelos tradicionales la gestión es simplemente ejecución de la normativa. Y lo que se le pide a los directivos, ¿qué es? Sencillamente que asuman lo que viene dado desde fuera, que lo trasladen a los profesores al contexto organizativo y que garanticen su cumplimiento. La gestión es meramente ejecución. Sin embargo, cuando nos movemos en un modelo más abierto, más cercano a los contextos concretos, en definitiva, en relación a una educación más relacionada con las necesidades individuales y no las necesidades del Estado o sociales, surge una necesidad nueva. ¿Qué modelos de gestión pueden garantizar esa adaptación contextual, pueden flexibilizar y pueden dar respuestas diferentes cuando las realidades son diferentes, los alumnos son diferentes? Hablamos, por lo tanto, de una cosa que es la parte aplicada de los procesos de intervención y en una realidad donde se permite una cierta adaptación contextual. Es de esa gestión de la que yo voy a hablar o sobre la que quiero hablar. Bien, es en ese contexto donde se puede producir lo que yo digo una simbiosis. Una simbiosis entre lo que hacen los profesionales, lo que necesita la sociedad y lo que las instituciones deben cumplir. Quiero decir, en un modelo muy vertical, al final las instituciones son simplemente órganos de ejecución. Y la garantía de que todo funcione, ¿qué es? Que cada una de ellas cumpla lo que está establecido y transmitido a través de las órdenes ministeriales, las órdenes de lo que sea, de la ANEP o de lo que sea. Y si eso está bien pensado y cada uno hace lo que tiene que hacer, funcionará. Funcionará. Entonces, en un contexto muy vertical, en general, el profesional, más que profesional, lo que se siente es un mero ejecutor. Lo que se siente es una pieza más del escenario. Y, por lo tanto, lo que la institución hace muchas veces le trae sin cuidado, porque, en definitiva, no es suya la institución, es del Estado, es de la norma.
Y lo que pasa en la sociedad tampoco le preocupa mucho, porque él, como no ha intervenido en el análisis del contexto, en la creación del currículum, ya se supone que los que lo han decidido lo habrán decidido de acuerdo a las necesidades existentes. Sin embargo, cuando nos movemos al segundo modelo, ¿qué es lo que sucede allí? Como hay que adaptar el currículum a una realidad concreta, a unos estudiantes concretos, como hay que dar las respuestas que necesitan los usuarios concretos, lo que se tienen que plantear los profesionales es qué necesidades tienen estos usuarios, cuál es el mejor currículum para esta realidad contextual y cómo debemos organizar la institución para que estas respuestas puedan realizarse, puedan ejecutarse. Y es en esta realidad donde aparece esta conexión. Es decir, la institución no solamente trabaja para los alumnos, también trabaja para los profesores. Una buena institución sería aquella que da satisfacción a las inquietudes de todos los que trabajan en esa institución, profesores y estudiantes. Y la institución se tiene que organizar para que esos profesionales también puedan alcanzar mayores niveles de competencia, mayores niveles de compromiso. El crecimiento de la institución es el crecimiento de los profesionales. El crecimiento de los profesionales es el crecimiento de la institución. Y por eso que hemos de contextualizar lo que hagan los profesores, se ha de vincular al entorno. Y, por lo tanto, el profesor no es ajeno a las realidades contextuales, no es ajeno a los compromisos. Y el profesor no solamente es un agente que desarrolla el currículum, sino también es un agente que, a través del currículum, promueve cambio social o puede promover, según cómo lo haga, esa vinculación con el entorno. Es en ese microcontexto donde podríamos hablar de desarrollo educativo y desarrollo social, desarrollo profesional, desarrollo institucional, porque es el contexto donde confluyen esos diferentes caminos. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, para situarnos todos, y como ya todos hablan de hojas de ruta por la influencia que tienen los americanos, pues bueno, esa es mi hoja de ruta, ¿no? Dedicaré brevemente, porque no quiero insistir, a los dos primeros puntos, brevemente, y sobre todo me centraré en los dos últimos, que tienen que ver estrictamente con los temas de gestión. De todas maneras, remarco allí que hagamos lo que hagamos, no podemos perder de vista que nosotros hablamos de organizar centros educativos. No hablamos de organizar empresas, aunque le llamen empresas educativas. No hablamos de organizar centros de retención de estudiantes, aunque algunas instituciones utilizan las instituciones para establecer mecanismos de disciplina excluyentes o detectores de metales. Yo estoy hablando desde la perspectiva de un centro cuyo objetivo es educativo y, por lo tanto, desarrollar a nivel individual la persona en sus valores, en sus conocimientos, capacidades y promover su socialización a través de conocimiento de las normas sociales, a través de su preparación profesional. Por lo tanto, hablamos de instituciones al servicio de las personas y de la sociedad y hoy se traduce eso en crear ciudadanos que sean conscientes de sus derechos, de sus obligaciones y que puedan devolver a la sociedad lo que recibieron, ¿no? En forma de actividades profesionales, etcétera. Y en ese contexto de procesos de cambio, lo que nos planteamos es qué cambios deben tener, en este caso, la gestión para poder avanzar en esa dirección. Bien, pues esos son de alguna manera el marco en el que intentaré sintetizar algunas reflexiones y a partir de ahí, por supuesto, todo lo que quieran luego debatir y comentar. La primera cuestión, nosotros decimos habitualmente que durante décadas el cambio era algo que casi estaba reservado a los creativos, que casi era un tema de locos, ¿no? Y aparecían el referente al profesor excepcional que en un contexto determinado ha sido capaz de impulsar algo interesante. Yo diría que cada vez estamos más lejos de ese modelo. El cambio ya no es algo excepcional, sino el cambio es una necesidad permanente. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha hecho dinámica, los procesos de globalización, los intercambios entre profesionales, el mismo
proceso de creación y generación del conocimiento es tan rápido que obliga a replantear el sentido de la educación, y eso ya lo han trabajado desde hace tiempo, pero también obliga a pensar que las instituciones deben ser más ágiles para adaptarse a esos cambios. De tal manera que el cambio aparece no como algo excepcional, sino como una cuestión que permanentemente nos hemos de plantear, como profesionales y como instituciones. Nos hemos de replantear eso que yo enseño tiene sentido para estos alumnos, porque los adolescentes de hoy son muy diferentes a los de hace 3 años y serán muy diferentes a los de hace 6 o a los de hace 8. Esto que hace la institución es la mejor respuesta, podría haber otra. Por lo tanto, aparece el cambio como una necesidad permanente si queremos estar adaptados a lo que la sociedad exige. Y si entendemos que la educación está y debe estar al servicio de los individuos y la sociedad. Y si entendemos que los centros educativos son organizaciones creadas por la sociedad y para el servicio de la sociedad. Si la sociedad cambia, si el entorno cambia, necesariamente tendremos que plantearnos permanentemente cómo he de modificar esa enseñanza de la lengua, de las matemáticas, ese tratamiento de la diversidad, etcétera, etcétera. Pero el cambio no solamente aparece como una necesidad, sino que, según cómo lo trabajemos, es una oportunidad. Es una oportunidad para introducir en procesos, en mecanismos que son muy conservadores, y sin entrar en detalles, pero así lo consideramos muchos, la educación es enormemente conservadora, es una oportunidad para introducir modificaciones. Esa sociedad del conocimiento que nos ha traído y nos ha impulsado las nuevas tecnologías puede ser una oportunidad para que los profesores modifiquen su forma de plantear la clase, la manera de acceder al conocimiento. Esa realidad multicultural puede ser también una ocasión para que promovamos nuevas ideas, que fomentemos nuevos planteamientos más allá de los planteamientos endogámicos, etcétera, etcétera. Entendemos que el cambio es una oportunidad y es quizá lo más interesante. ¿Cómo podría yo aprovechar esa oportunidad para hacer que mi institución fuera más eficiente, para hacer que mi institución fuera más pertinente al contexto social? La segunda cuestión es entender el cambio como la búsqueda de respuestas. Si entendemos que la educación, que la organización de los centros se debe adaptar a la realidad social, y si entendemos que la realidad social es dinámica y va cambiando, automáticamente siempre se produce un determinado desfase, un gap, entre lo que la sociedad pide, entre lo que la sociedad demanda y lo que los centros, que suelen ser estructuras más lentas, pueden ofrecer. De tal manera que ese desfase, ¿cómo lo cubrimos? Lo cubrimos intentando arbitrar mecanismos que busquen respuestas a los problemas sociales que hay. Tenemos problemas del tipo de personas, el tipo de comportamientos agresivos que tienen las escuelas. ¿Qué hacemos para mejorar la atención a estos alumnos? ¿Cómo disminuimos problemas de disciplinas? ¿Cómo fomentamos procesos colaborativos y no competitivos? O sea, en definitiva, detrás del proceso de intervención siempre hay un intento de dar respuestas a los desfases que se producen, a las necesidades que se generan. Y la tercera cuestión es que, fundamentalmente, los procesos de cambio lo que ponen en evidencia son desfases, lo que ponen en evidencia es respuestas que damos, pero los que gestionamos centros estamos obligados no a filosofar sobre los problemas, no estamos adecuados a debatir sobre las alternativas, sino sobre todo hemos de dar respuestas. Y lo importante en un proceso de cambio es dar las respuestas oportunas en el tiempo oportuno. De nada sirve responder a determinados retos cuando ya el contexto ha cambiado. O sea, necesitamos responder rápidamente y de una manera aplicada, más allá de que fundamentemos lo que hacemos. Bien, este proceso tiene mucho que ver. Si la realidad cambia permanentemente, se ha de vincular necesariamente a un ciclo
que en el ámbito también didáctico, pedagógico, si ustedes son docentes, se hace mucho de investigación-acción, ¿no? Analizar la práctica, elaborar alternativas, poner en funcionamiento algunas de las alternativas, verificar sus efectos y, a partir de allí, aprender de los errores e introducir nuevos cambios. Una sociedad en donde el contexto cambia rápidamente obliga a las organizaciones no tanto a enfatizar en los procedimientos y normas de funcionamiento, que suelen ser rígidos, sino a enfatizar en los procesos, no tanto en los productos, sino en los procedimientos que permiten la adaptación rápida. Y eso tiene mucho que ver, y luego veremos qué efectos tiene, sobre estos modelos de investigación-acción, que es un tema interesantísimo para los que se quieran dedicar. Cómo promover la investigación-acción en las organizaciones, no en el desarrollo del currículum, sino en los procesos de gestión como tal. Más consideraciones sobre el segundo tema, es decir, hay cambios y nos hemos de adaptar a esos cambios. Pero, considerando que lo importante en los cambios es las respuestas que hacemos, eso nos lleva automáticamente a un tema que es la gestión. La gestión, cómo promovemos acciones vinculadas a esa respuesta o a esa posible respuesta. Básicamente, tres ideas. La primera cuestión es entender que las organizaciones forman parte de un contexto de instituciones, de personas que se vinculan entre sí. De alguna manera, lo que podamos hacer en gestión está muy condicionado por las maneras como se organiza la escolarización, por el tipo de normativas que se plantean, por las directrices que se dan, por las costumbres y cultura existente en la escuela. Por lo tanto, no soy inocente en relación a lo que les diré después. Yo les diré cómo veo los problemas, cómo veo las alternativas, pero también les digo que las soluciones no siempre están en los gestores. A veces están en el sistema, a veces están en la cultura profesional y muchas veces se vinculan pues al contexto general del país. La segunda cuestión es entender que cuando nosotros nos aproximamos a la acción es un lugar de encuentro. Las decisiones que toman los directivos, las opciones prácticas que hacen las escuelas, en el fondo reflejan un cruce de caminos entre aspectos ideológicos, aspectos tecnológicos y situaciones coyunturales. Es decir, cuando el profesor explica una parte de historia, en el fondo ha hecho una selección de contenidos, lo ha hecho en un contexto determinado, muy vinculado o no a lo que la Administración le exige y muy vinculado o no a lo que sabe. Es decir, que al final, cuando nos movemos a la dimensión práctica, a la dimensión aplicada, lo que estamos identificando es ese cruce de caminos. Y podríamos hacer análisis a la inversa. ¿Por qué los gestores toman unas decisiones y no otras? ¿Por qué lo hacen de esta manera y no de la otra? ¿Por qué, en último extremo, reproducen determinadas pautas de conductas y no otras? Y eso lo veremos en la práctica. Y, en tercer lugar, cuando pensamos en la gestión, habríamos de pensar en lo específico y en la naturaleza propia de la gestión. Y deberíamos reubicarla en lo que tradicionalmente ha sido. En este sentido, la gestión da muchas posibilidades, pero tiene algunos peligros. Aquí les señalo algunos de ellos. Cuando hablamos de gestión, en el fondo lo que estamos haciendo es hablar de acción, cómo transformamos determinadas ideas, determinados planteamientos en prácticas, cómo de alguna manera hacemos esa traslación. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces este proceso, en donde la gestión es un medio, se convierte en un fin. Al final, resulta que las programaciones, que pueden ser los planes de trabajo de los centros, que deben ser un medio para organizar la intervención, se convierte en un fin en sí mismo, porque hemos de entregarlo a la Administración, porque es importante escribirlo, de tal manera que al final no hacemos lo que tenemos que hacer, sino lo que marca el plan establecido. De tal manera que a menudo se tergiversa el que sean medios en que sean fines. Y muchas veces es más importante en las escuelas hacer los papeles
que atender a los estudiantes, cumplir el calendario que analizar los contenidos. Bueno, la gestión debería evitar esto. La gestión debería ser subsidiaria de otros procedimientos, un medio para ordenar la acción y no un fin en sí mismo. La segunda consideración cuando hablamos de gestión es que la gestión lo que busca, y forma parte de la gestión, es ordenar la práctica. Para intervenir lo que hace es establecer unas pautas, unos procedimientos de trabajo. Y eso tiene un peligro en el que caemos a menudo. Y el peligro es que el propio procedimiento, la propia secuencia, sea independiente de las personas. De tal manera que, como yo digo allí, aparecen muchas veces gestión sin alma, ¿no? Que independientemente de las circunstancias que tenga un profesor, que tenga un alumno, al final la norma dice eso, y como dice eso la norma, eso es lo que hay que hacer. Y no toma en consideración muchas veces circunstancias que la norma no puede predecir. O sea, hemos de pensar que las normas son maneras de ordenar la actividad de personas, pero las personas están antes que las normas y, por lo tanto, los procesos de aplicación deberían pensar más en lo que son las personas y no en lo que son las normas, por decirles de alguna manera. En la literatura clásica, cuando se habla de organizar instituciones, se habla de estructuras de recursos humanos, los recursos humanos. Eso tiene sentido cuando las organizaciones se entienden mecánicamente. Es decir, bueno, cuántos cajones tengo y qué. Pero yo diría que en nuevos planteamientos no tiene sentido. No hemos de hablar de recursos humanos, sino hemos de hablar de humanos con recursos. O sea, ¿qué personas tengo y qué pueden hacer estas personas? ¿Hasta qué punto estas personas pueden hacer A o B y cómo puedo animarles para que hagan más? Uno de los peligros de la gestión es esto, ¿no? Que se convierta en un proceso mecánico de ejecución independientemente del contexto de las personas, la realidad de las personas. Y la tercera consideración es que a menudo lo que buscan los procesos de gestión, ¿qué es? Rentabilizar esfuerzos, generar economía, economía de esfuerzos, economía de recursos, etcétera, etcétera. Y eso es algo loable. Intentamos intervenir. Para intervenir intentamos generar pautas que nos ayuden mediante el aprendizaje permanente a ser más económicos en esfuerzos y conseguir resultados lo más rápidamente posible. Pero ahí hay un peligro, y el peligro es supeditar todo a los resultados finales. Los modelos de evaluación que se utilizan de manera bastante generalizada enfatizan mucho en qué ha conseguido, qué ha logrado. Yo estoy de acuerdo en que hemos de medir resultados, pero no podemos obviar los procesos. Y muchas veces los modelos de gestión impulsados por las mediciones externas se focalizan tanto en resultados que obvian las explicaciones que puede haber y que son las que nos pueden ayudar a mejorar, porque los resultados lo que dicen a dónde llegué, pero no me dicen por qué no llegué, y no me dicen qué dificultó el que llegara. En este sentido, entendamos que de alguna manera para mí la gestión va dirigida a la acción, intenta ordenar la acción e intenta facilitar ese proceso, pero eso no debería obviar una reflexión permanente de la manera como lo hacemos, porque podemos caer en el error de generar lo que es un medio, un fin, de obviar que trabajamos con y para personas y, en último extremo, de supeditar, en definitiva, todo a los resultados y no a los procesos como tal. Bien, entonces, entrando ya en lo que yo creo que son las problemáticas más significativas de la gestión, he identificado, seguramente se podría hacer un listado mucho más amplio, pero me parece que en base a los criterios de la gestión vamos a focalizarlo en algunos que a mí me parecen más significativos. Y yo he identificado tres dilemas que no son los únicos, pero sí que son los más relevantes en la realidad actual. El primer dilema que tendrían los que se dedican a la gestión, los directivos y todos los que quieren
trabajar la gestión, es hacia dónde orientamos la organización. Si la orientamos hacia la estructura o la orientamos hacia la sociedad. La orientamos hacia la sociedad. Entonces, en este primer dilema, la reflexión pertinente sería la siguiente. Lo que haga la organización debería ser coherente con el modelo formativo que queremos impulsar. Y eso debería ser coherente con la sociedad en la que estamos. Con la sociedad en la que estamos. De tal manera que yo, a través de este cuadro, lo que intento reflejar es lo que sería una coherencia, para luego comentarles algunas posibilidades. Es decir, en este cuadro, que como todos los cuadros es simple y como todos los cuadros tiene muchas limitaciones, bueno, se intenta verificar esto. Entonces, nosotros tenemos un modelo de sociedad que yo aquí he caracterizado con algunas características que no se tienen por qué cumplir en muchos países, etcétera, pero una sociedad cada vez más comunicada, cada vez más global, los medios de comunicación, la posibilidad de movilizarse, los intercambios, una sociedad cada vez más global, una sociedad cada vez más multicultural. Antes estaba con un grupo y comentaba la variedad en las escuelas, y le digo, bueno, sí que la hay porque los alumnos son diferentes, pero si quieren que les hable de variedad, yo les puedo decir que en Barcelona ciudad hay escuelas que tienen alumnos de 80 nacionalidades. De 80 nacionalidades. Hay clases que tienen alumnos de 15 nacionalidades y de 8 religiones diferentes. Imagínense que es desarrollar allí temas de ciencias sociales. O a nivel de escuela, el comedor escolar, que tiene que resolver problemas de que unos no pueden comer unas cosas, otros no pueden comer otras cosas. Las fiestas de las diferentes religiones, ¿no? Pues una realidad multicultural, una realidad con una tecnología avanzada, etcétera, etcétera. En realidad, si yo tuviera que construir una escuela, si yo tuviera que construir un liceo, el proceso de análisis sería este: ¿qué sociedad tenemos? En coherencia con esa sociedad, ¿cuál es el modelo formativo? Y estos son decisiones de valores. Ante una realidad global, ante una realidad multicultural, ¿qué quiero hacer yo? ¿Puedo obviar esa realidad y simplemente seguimos funcionando como si solamente existiera mi barrio, solamente existiera mi ciudad? ¿O organizo la formación con acciones dirigidas a conocer otros contextos o no? Yo aquí opto por combinar las dos cosas en esta sociedad, pero eso es ideológico. Pueden estar de acuerdo o no. A mí me parece interesante trabajar lo local, pero conocer lo global. Como me parece interesante, ante las diferentes culturas, fomentar el intercambio porque es enriquecimiento. Pero insisto, sería todo discutible porque es un mundo de valores y todo es aceptable. Entonces, en relación a esto, en esta sociedad avanzada, ¿qué entiendo yo que ha de hacer el modelo formativo? Preparar para esa sociedad, preparar. Y en realidad, ¿el centro cómo se debería organizar? Teniendo presente estas tecnologías continuamente. Y, por lo tanto, si yo soy el gestor de la organización, ¿qué pregunta me podría hacer? La pregunta que me podría hacer es si lo que hacemos en esta escuela, si la manera como la organizamos tiene que ver con la realidad social. Y, por lo tanto, esta es la primera cuestión. Analizar hasta qué punto nuestras organizaciones, nuestras maneras de organizar y de ordenar la educación tienen que ver con el contexto social. Y eso, que les parece que debería ser así, en la práctica no es así. Les puedo poner, por ejemplo, yo antes de venir aquí estamos haciendo un estudio sobre el uso de las nuevas tecnologías en adolescentes. Y cuando vamos por los centros de primaria y secundaria y les preguntamos, ¿ustedes cómo usan las nuevas tecnologías? Y entramos en detalle, ¿qué hacen con el móvil? El móvil está prohibido en las aulas. Pues resulta que todos nuestros adolescentes usan móvil. El 80% de todos se lo hacen a través del móvil. ¿Y no sería más pertinente empezar a pensar cómo usar el móvil para resolver problemas de matemáticas? ¿Cómo usar el móvil en ciencias sociales? ¿Cómo usar el móvil en idiomas para sacar un diccionario de allí, etcétera? El móvil está fuera de nuestras escuelas. 2. ¿Tienen algunas aulas de informática? Las tienen y las utilizan.
pero está prohibido ir a Internet. Está prohibido ir a Internet porque están los programas estándar, no sé qué. Quiero decir, ¿hasta qué punto, les preguntábamos a los adolescentes, están motivados por el tratamiento que en su centro se hace respecto a las nuevas tecnologías? Y lo que nos dicen es, los profesores no tienen ni idea. Si es que nosotros quedamos por el móvil y no sé qué. Quiero decir, claro, cuando yo voy a esa escuela que tiene 80 nacionalidades, les digo, bueno, ¿y ustedes qué hacen en este contexto? No, nada, como están en España, todos que hagan lo mismo. O sea, por lo tanto, si las escuelas deben estar al servicio de las necesidades de los usuarios de la sociedad, la pregunta es si nuestra organización está realmente acorde y es pertinente a esa sociedad. Y ese es un debate que deberían hacer los gestores. El segundo debate tiene que ver con la perspectiva de trabajo. Normalmente, en modelos muy verticales, lo que hacen los gestores, ¿qué es? Esperar a que lleguen las normas y, a partir de allí, ejecutar. Por lo tanto, en ese modelo, lo que ha pasado es que los gestores se hacen fundamentalmente reproductores y pasivos. También pasa con los profesores. Se acostumbran a lo que manda la administración y a no tener iniciativas. Pero eso es peligrosísimo en el ámbito de la gestión en un contexto dinámico. ¿Por qué? Porque en realidad lo importante en un contexto dinámico, ¿qué es? Es anticiparse a los problemas, es avanzarse a las realidades. Y por lo tanto, lo primero que tendrían que hacer los gestores es plantearse hacia dónde quiero ir. Y al respecto yo también comentaba con algunos directivos. Cuando hago cursos de directivos, una de las preguntas que les hago es esta. Es decir, usted es director de una escuela, directora, ¿ha pensado cómo le gustaría su centro dentro de 10 años? Y me sorprende que el 99% dice, pues nunca lo he pensado. Y mi reflexión es, si usted no tiene claro hacia dónde quiere ir, qué escenario quiere conseguir, cómo selecciona las acciones para decir esta es pertinente o no. ¿Qué ocurre? Se dedican continuamente a hacer lo inmediato y nunca hacen lo importante, nunca hacen lo necesario. Por lo tanto, hemos de entender que la gestión tendría que tener una visión prospectiva y una buena gestión debe anticiparse a los problemas. Pero para anticiparse debe compaginar lo que tenemos con lo que deseamos. Y para poderlo compaginar hemos de tener claro ese escenario hacia dónde vamos. Y esto es importante porque en las maneras de hacer de la gestión se reproduce al revés, este eje que yo llamaría perverso y que tiene sentido en otro contexto, no en el contexto actual. Por ponerles otro ejemplo, cuando yo hablo con directores, es decir, bueno, vamos a planificar un proyecto. Y el mecanismo habitual es ¿qué tengo? ¿Qué recursos tengo, humanos, materiales? Y en base a eso planteo qué puedo hacer. Digo, mal vamos. La lógica es al revés en estos modelos. ¿Qué quiero hacer? Y en base a lo que quiero hacer voy a ver qué tengo y qué me falta. Y la pregunta es, ¿cómo puedo conseguir lo que me falta? Primero son las ideas y luego son los recursos. No al revés, primero son los recursos y luego las ideas. Es verdad que hay una dialéctica, porque lo que yo pretendo puede ser muy utópico, pero en definitiva lo que les quiero decir es que avanzar en gestión significa trabajar con escenarios y significa, de alguna manera, identificar esos escenarios y buscar los recursos para que eso sea posible, no al revés. Y el tercer dilema viene como consecuencia de la transformación que se produce en los sistemas educativos, e insisto, no en todos, y reconozco que su país, que tiene un número de habitantes reducido, unas dimensiones determinadas, el modelo de descentralización es un modelo que está siempre en debate, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es a nivel general es que tradicionalmente, como les decía, el modelo educativo, el modelo social, la manera de organizar los centros, la manera de trabajar los profesores tenía alta coherencia. Cuando yo estudiaba, como algunos de ustedes, lo que decía el maestro iba, como decimos en mi país, a misa. Es decir, bueno, si yo llegaba a casa y decía que el maestro me había castigado,
mi madre me castigaba otra vez. Bueno, ¿qué ocurre? Los valores sociales, los valores de la autoridad eran reconocidos. Eso, cuando la realidad social se hace más abierta y asume que puede haber diferentes valores, entonces empiezan a aparecer modelos que hablan, pues eso, de las necesidades generales, de las necesidades particulares, de los contextos generales, de los contextos concretos. Yo creo que en sociedades más abiertas la educación debería combinar lo que es las necesidades globales. Todas las escuelas, todos los liceos, todas las universidades de Uruguay, en la medida en que están en Uruguay, deben tener cosas en común. Pero también hay que reconocer que por estar ubicados en unas zonas rurales, urbanas, o por atender a alumnos de unas características u otras, deberían tener sus particularidades. Yo entiendo que un buen modelo de gestión debería combinar lo general y lo específico. Y cuando me muevo por instituciones y les pregunto y les digo, bueno, ¿y este centro educativo de secundaria, de primaria, qué hace diferente al que está a 20 manzanas? No saben identificar las particularidades que han incorporado a su trabajo precisamente para atender las diferencias que siempre existirán, porque los alumnos son diferentes. Porque no, sí, hacemos alguna actividad complementaria en vez de teatro, cine. No, pero no hablo de eso, sino han analizado las particularidades del grupo de alumnos, las particularidades del grupo de profesores, qué hacen para responder a esas particularidades. Yo digo que una buena gestión no solamente debería ser una gestión vinculada a las necesidades sociales, no debería ser solamente una gestión vinculada al futuro y no al presente, sino que debería ser también una gestión que tuviera en cuenta las realidades contextuales, que considerara de alguna manera las problemáticas que cada realidad tiene. Y un centro que no es capaz de dar ese plus no está haciendo bien la gestión, porque si la gestión está dirigida a la acción y la acción depende de realidades concretas, debería haber diferencias entre los modelos de intervención y los modelos de acción como tal. Bien, dicho eso, si tomáramos los tres dilemas, el dilema 1, 2 y 3, podríamos hacer un análisis en base a estos dilemas, cómo deberían ser las organizaciones y qué deberían hacer y cómo deberían funcionar. Yo aquí, en relación a estos dilemas, he cogido o he tomado algunos elementos. ¿Cuál sería el modelo de gestión? ¿Dónde se focalizaría? Los planteamientos de la institución, proyecto educativo, proyecto curricular, fundamentalmente a qué responderían. En último extremo, las estructuras, qué naturaleza tendrían, etcétera, etcétera. He cogido diferentes elementos de los análisis clásicos de organización. De tal manera que a partir de ahí sí que podríamos establecer un debate y un diálogo sobre qué sería coherente que fueran las instituciones. Pero por tiempo no lo haremos, pero lo dejamos apuntado. Pero por decirles de alguna manera. Claro, si yo entiendo que uno de los dilemas es que la institución se centra en el contexto social o no, eso nos lleva a un modelo de gestión donde necesariamente debe participar el entorno, si no, ¿cómo sabremos sus necesidades? Y, por lo tanto, todo lo que significa planificar debería tener en cuenta las necesidades sociales, las necesidades contextuales y los que las representan, que en este caso son los usuarios. Y el modelo de planificación y estructural, ¿qué será? Un modelo que nosotros llamamos adaptable. Si cambian los usuarios, cambiamos elementos. Sin embargo, cuando nosotros nos movemos en un contexto, en la perspectiva de futuro, automáticamente, ¿eso qué significa? Que el modelo de planificación es contingente por escenarios. Las escuelas que trabajan para el futuro, ¿qué hacen? No plantean una planificación rígida como estamos habituados, sino lo que plantean son escenarios. Para los próximos 6 años, ¿qué puede pasar? A, B o C. Si pasa A, ¿qué haremos? Si pasa B, ¿qué haremos? Si pasa C, ¿qué haremos? Entonces, hacen prospectivas amplias y no hacen planificaciones concretas. Y en función de cómo se va desarrollando el escenario, lo incorporan con planificaciones concretas. La manera de trabajar los centros cambia. La manera de trabajar
los directivos cambian. En contextos de esa naturaleza aparece un liderazgo que se ha trabajado poco en educación, que es el liderazgo político, por similitud a los políticos, por así decirlo, ¿no? A los buenos políticos. ¿El líder político qué es? Es aquel, como se dice en lenguaje castellano, que vende la moto. Es aquel que ilusiona a los profesores. Es aquel que les hace y les genera esperanzas. Es aquel que les hace ver ilusiones. No, mira, vamos a conseguir tal cosa, vamos a impulsar tal cosa, entre todos lo haremos. Tiene inseguridades, como todos, pero no las manifiesta. Es un líder en la medida en que arrastra, motiva hacia nuevas vías, hacia nuevos escenarios. Por lo tanto, entendamos que detrás de cada uno de esos dilemas significaría que habríamos de modificar el funcionamiento interno de las instituciones como tal. Para ir avanzando un poco más respecto a la otra cuestión que se planteaba, es decir, bueno, no hablamos de hacia dónde se debe orientar la gestión, que es lo que comentábamos antes, sino en todo caso cómo debemos organizar esa gestión, teniendo en cuenta los principios de orientación que antes he dicho. Y aquí nuevamente destaco 3 elementos que me parecen interesantes. Uno es fomentar la colaboración frente a la competitividad. Los modelos muy centrados en la eficacia y eficiencia, los sistemas de evaluación externa, han fomentado en los centros alto individualismo y han obviado que podemos ser más fuertes si 2 instituciones, en vez de competir, colaboramos de alguna manera compartiendo instalaciones, compartiendo programas, compartiendo movilidad, etcétera. Yo creo que es intrínseco a un proceso educativo que lo que busca es crear personas, fomentar la colaboración y no la competitividad. Y si eso es así, habremos de entender que las instituciones deberían promover redes, tanto públicas como privadas. Y el objetivo, ¿qué es? No ser el primero, sino que todos lleguemos a ser lo mejor posibles. Yo entiendo que hemos de instaurar y fomentar el discurso de la colaboración, que es posible y que puede conseguir, y eso es lo que hemos de lograr, que con la colaboración todos ganen. Pero en cualquier caso, no reforcemos el discurso de la competitividad, que lo que nos llevará es a generar antivalores en las escuelas, en los directivos y en los estudiantes. La segunda cuestión es entender que en relación al objeto final, que es formar ciudadanos, en relación a ese objeto que supone proporcionarles contenidos conceptuales, actitudinales, lo sustantivo es lo académico y lo administrativo y económico es un medio. Y, por lo tanto, hemos de reforzar todo lo que signifique lo académico. Es más importante lograr profesores que puedan entender a los estudiantes, que puedan ayudar a que el nivel de fracaso no avance, que no hacer bien los protocolos. Yo, más de una vez, me ha tocado intervenir en procesos de gestión con esto de las ISOs, FQMs, y al final he llegado a la conclusión que esto es tan sencillo como hacer bien los papeles. Como nadie lo verifica, hagan bien los papeles y tendrán. Y, por lo tanto, no dediquen mucho tiempo. No dediquen mucho tiempo, contraten a alguien. A no ser que quieran usar la excusa para promover debate interno, que es lo que me parece interesante. Es decir, yo puedo usar la excusa de estos procesos para promover cómo enseñamos, qué enseñas tú, qué enseño yo, a dónde quieres llegar tú, a dónde quiero llegar yo, cómo resuelves tú estos problemas. Hemos de fomentar en las escuelas el debate sobre lo que pasa en el aula, la manera como solucionamos nuestros problemas. Cosas a las que no estamos acostumbrados. Los profesores están acostumbrados a reunirse para contarse lo superficial, pero pocas veces entran en debatir lo intrínsecamente bueno de la profesión, que es respuestas prácticas ante problemas concretos de alumnos concretos. Y la tercera cuestión es que en un contexto donde conviven valores diferentes, la diversidad es un valor a promover. La tendencia en la gestión, ¿qué es? Uniformar, como lo eran los sistemas educativos.
porque eso simplifica la gestión. Pero eso nunca ha sido verdad. La uniformidad no existe porque siempre se generan diferencias en los alumnos, en los centros. Hemos de promover e impulsar la diversidad como valor. Y yo a menudo digo que el reto de los directivos, ¿qué es? El reto de los directivos no es trabajar con 3 profesores. El reto es trabajar con todos. Usted como directivo debe identificar de cada profesor qué es lo más valioso que puede aportar al centro. Y debe trabajar con lo positivo de ese profesor. Pues mire, usted haga tal cosa. Sé que tiene un carácter tremendo, sé que no le aguanta a nadie, pero mire, tiene una cosa interesante, que sabe hacer diseño. Pues mire, ayúdenos a mejorar la revista. Usted, que tiene estas características, ayúdenos. Quiero decir que el mejor directivo es el directivo integrador, que es capaz de trabajar con todos y lograr el máximo rendimiento de todos. No el directivo que divide. Y lo mismo pasa con el profesor. Hemos de acostumbrarnos a trabajar con la diversidad. La gestión ha de hacer que un centro educativo sea para todos y que todos aprendan y que todos avancen, tanto los alumnos como los profesores, como los propios directivos, como las familias. Una gestión desde este punto de vista se tendría que focalizar a nivel práctico en promover procesos de colaboración, en reforzar, proteger e impulsar lo académico y, en último extremo, en considerar que todos somos diferentes y que las diferencias son valores a utilizar, a considerar como tal. Bien, ya voy acabando. A partir de aquí podríamos hacer un análisis de lo que yo estoy diciendo, hasta qué punto se está cumpliendo, hasta qué punto se tiene presente en la manera de organizar las instituciones, hasta qué punto puede ser una buena guía o una guía aceptable de funcionamiento institucional. Y cuando intentamos hacer una cierta revisión, un poco artesanal, no viene acompañada de grandes estudios, sino un poco artesanal, yo descubro básicamente 3 tipos de cuestiones. Una, las cuestiones conceptuales. Y en relación a las conceptuales, el problema es que seguimos pensando desde la uniformidad. Y cuando yo digo que las instituciones deben adecuarse al contexto, estoy asumiendo que cada institución es diferente y cada institución debe buscar su camino. Y, por lo tanto, lo que hemos de ver es analizar si cada una de las instituciones está avanzando. Pero no hemos de pensar en modelos que se reproducen ni en formas de hacer. Quiero decir que conceptualmente el discurso de la diversidad debe estar también a la hora de pensar en modelos conceptuales para definir qué es una buena institución, en modelos conceptuales para definir qué es un buen liderazgo. Yo participé en el estudio de la OCDE sobre el liderazgo pedagógico, y el gran debate que había entre los que configurábamos la comisión era que debíamos dar un documento en que definiera claramente qué es un líder pedagógico o no. Y mi experiencia es que eso depende de cada escuela y depende. No gané, evidentemente, ahí tienen el informe, pero sí que está instalado, en los investigadores, en general los sistemas, que necesitamos simplificar. Y cuando simplificamos, lo que tendemos a hacer es a uniformar modelos, a uniformar procedimientos, sistemas de trabajo. Yo creo que hay un contenido cultural subyacente que es seguramente fruto de una historia amplia. Luego, desde el punto de vista metodológico, básicamente los problemas a los que nos enfrentamos es cómo trabajar en modos operativos diferentes. Uno de los ejercicios que a mí me parece interesante cuando formamos a directivos es plantearles, ante un problema, ¿usted qué haría en esta escuela? Siguiente, si cambiamos de escuela, ¿qué haría usted? Y si cambiamos de otra escuela, ¿qué haría usted? Hemos de encontrar sistemas metodológicos que nos permitan tomar decisiones rápidas en cualquier modo operativo, circunstancia, contexto, realidad, tipología de profesores. Y ese es uno de los retos importantes. Y el tercer reto importante que tiene la gestión es descender a lo operativo. Descender a lo operativo. Bueno, y descendiendo a lo operativo, yo aquí simplifico, y no les cansaré mucho porque esto ya conocen, algunas de las elecciones que se podrían hacer. La primera cuestión es que
las organizaciones son personas, funcionan con personas y se mueven a través de personas. Por lo tanto, cualquier proceso de mejora, de cambio, de transformación no se puede hacer al margen de las personas. Yo he aprendido durante mucho tiempo que los asesores sirven para poco, y eso que yo trabajo de asesor. ¿No? Sirven para dar pistas, pero en el fondo la vida está en la vida interna de las instituciones. Cada institución debe encontrar su propio camino. Y eso tiene mucho que ver cómo se ha construido su cultura, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Que la profesora Inés aquí de eso sabe un montón. Bueno, la segunda es que lo importante de los cambios, cuando yo quiero mejorar, no es el gran modelo, no es la gran teoría. Yo creo que los cambios mejores son aquellos que son pequeños pasos. Seguramente podríamos partir de cualquier planteamiento. De lo que se trata, como decía al principio, es aplicar eso, ver que no funciona, del error aprender y poco a poco ir ajustando lo que yo pretendo a lo que voy consiguiendo. Por lo tanto, la efectividad de los procesos de transformación, y esto es importante para los gestores, no viene de una situación excepcional, sino de poco a poco ir construyendo institución. También he aprendido que construir una institución, una buena institución, puede costar décadas y destruirla se destruye en 3 meses. Hay una huelga, se enfrentan los profesores y ya automáticamente queda todo destruido, lo cual indica la fragilidad de nuestras organizaciones. Pero hemos de vivir de esa fragilidad. La tercera cuestión es que todos los sistemas de escolarización han creado grandes cuerpos de profesores, han burocratizado los sistemas, de tal manera que muchas veces los profesionales se sienten más empleados que protagonistas. Difícilmente mejoraremos la educación si no vuelven a retomar los profesores la responsabilidad de que son los primeros responsables de las respuestas educativas que se dan. Tienen que ser protagonistas del propio hecho educativo, que es lo que les forzará a tomar decisiones, a evaluarlas. Es decir, hemos de romper la dinámica de que se entiende el profesor como un empleado más y, por lo tanto, un sujeto pasivo dirigido a ejecutar lo que llegue de fuera. No, no. Usted es protagonista y debe jugarse el día a día con las decisiones que hay. Yo diría que a nivel general también hemos ido aprendiendo que los cambios efectivos no provienen solamente de una acción. Los cambios efectivos normalmente juntan sinergias externas e internas. Quiero decir, puedo yo generar un buen clima en el centro, puedo generar buenas dinámicas, pero puede ser que muchas veces el contexto normativo no facilite determinadas alternativas. Quiero decir que al final el cambio, en modelos que hemos ido trabajando, decimos que debe combinar los cambios curriculares, los cambios organizativos, los cambios a nivel de sistema y a nivel de comunidad. Y por último, señalarles un poco, y aquí lo intentaba resumir, un poco que lo que nos parece últimamente más significativo en los últimos años es las estrategias de trabajo de los profesores. Porque a pesar del recorrido que hemos hecho en los procesos de cambio, no hemos visto transformaciones en las escuelas. Y al final hemos llegado a la conclusión que el problema es la manera como trabajan los profesores. Aquí un poco se intenta representar esto. Si cogiéramos, tomáramos... Es que no lo veo bien, no lo veo porque me refleja la pantalla. Fíjense que si ustedes miran los procesos de cambio, los autores que se han dedicado a sistematizarlos hablan de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, o sea, diferentes momentos en donde se han impulsado unas cosas. Durante un tiempo, para producir cambio, el énfasis eran los sistemas educativos. El sistema educativo quiere producir un cambio y lo que hace es, venga, grandes campañas de formación a profesores, grandes campañas para cambiar. El énfasis era en el sistema educativo. Ya se vio, esto en los años 70, 80 en algunos países, que un cambio no es efectivo si no llega a las bases. Y por mucho que se normativice, por mucho que se gaste en formación, si no se vincula a la práctica no hay. Entonces se lanzó el discurso de el profesor es el elemento transformador, porque al final un cambio lo que pretende ¿qué es?
modificar las formas de hacer para que el estudiante adquiera unas competencias nuevas y, por lo tanto, el mediador, ¿quién es? El profesor. Y durante mucho tiempo el énfasis fue en el profesorado, la formación, etcétera. Luego pasó el énfasis a los centros. Ustedes recordarán, y aún se mantiene, porque esto a veces se mezcla en los países, todo ese discurso de la innovación centrada en la institución, el centro como unidad de cambio. No puede haber cambios si no hay un cambio dirigido a todos. No basta con que formemos a 4 profesores, porque si estos profesores llegan a un centro y el resto de profesores no participan de sus planteamientos, no se produce cambio. Por lo tanto, el cambio lo hemos de enfocar globalmente a la institución. La institución tiene un proyecto y para cumplir ese proyecto lo que hace que es promover un sistema de revisión, pero que afecta a todos, por lo tanto, algo muy vinculado a la práctica, pero muy vinculado al trabajo colectivo, no individual. Hemos ido impulsando en los últimos años, pues eso, la innovación centrada en las instituciones, el proceso de cambio contextual, etcétera. Pero aquí también hemos aprendido. Y hemos aprendido que, claro, si yo quiero impulsar el cambio desde el contexto, ¿qué necesito? Pues lo que necesito son estructuras. Hemos de dar tiempo a los profesores para que se reúnan. Hemos de dar tiempo y estructuras para que lo hagan. Reforcemos los equipos docentes, seminarios, departamentos, equipos de ciclo. Pero cuando analizamos qué pasa en los centros donde ya existen esas estructuras, vemos que no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque en la práctica el profesorado no sistematiza lo que quiere hacer. Entonces, hemos empezado a trabajar en los centros hace unos años. No solamente deben tener departamentos, equipos de ciclo, equipos docentes, sino que deben tener un plan de trabajo. Y las instituciones forzaban a que estos equipos tuvieran planes de trabajo. Pero volvemos a analizar qué pasa y vemos que tampoco pasa nada. Entonces llegamos a la conclusión, que es donde estamos, de que lo importante no es reunirse, evidentemente para colaborar, para planificar, para construir institución hay que estar juntos. Pero además de estar juntos hemos de planificar. Pero lo importante es cómo se planifica. Y allí es donde aparecen lo que nosotros llamamos estrategias que promuevan la participación, que faciliten el intercambio y que generen compromiso. Para nosotros el énfasis en los últimos años está precisamente aquí. Está en identificar, generar, experimentar estrategias que faciliten que en el tiempo mínimo que tiene el profesorado para trabajar en grupo sea eficiente su trabajo, sea efectivo y genere satisfacción. Y no sea un espacio donde se hable de fútbol, donde se hable de los amigos o donde se hagan sociodramas o psicodramas o como ustedes quieran. ¿Qué estrategias son las más pertinentes en un momento determinado? Yo diría que es algo a lo que nos enfrentamos en los últimos años. Bien, un poco así resumiendo, eso es lo más importante que les quería decir y como diría aquel, dejándoles, por si eso les sugiere alguna pregunta, la hoja de ruta, me callo y quedo a su disposición para lo que quieran. ¿De acuerdo? Pues bueno.